El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 5. No podemos dejar que nos deprima. A Inko Midori ya no le alegre oír hablar de los dormitorios. Izuku tampoco podía culparla. 3 estudiantes muertos, 1 secuestrado y varios heridos a manos de villanos no pintaban a la UA con la misma luz que el público antes la veía. Afortunadamente, el hecho de que Izuku fuera mucho más feliz desde que comenzó la preparatoria y las cosas maravillosas que le había contado a su madre sobre Yamada finalmente la convencieron de estar de acuerdo con el profesor cuando este vino a pedirle que le permitieran vivir en los nuevos dormitorios del campus, como parte de los esfuerzos de la UA por mejorar la seguridad. Los estudiantes del 1C intentaron aprovechar al máximo la situación una vez que llegaron, organizando un torneo de videojuegos y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, había un claro trasfondo de nerviosismo y resentimiento entre muchos estudiantes. Las quejas que Izuku había oído contra la 1A desde el juramento de Bakugou en el festival deportivo se habían vuelto más notorias, y Togeike, junto con algunos de los estudiantes más responsables, eran más estrictos con las medidas de seguridad y los toques de queda, con la razón no mencionada de que temían verse atrapados en uno de los ataques de los villanos del 1A. Algunos de sus compañeros ni siquiera habían aparecido, pues sus padres decidieron sacarlos de la UA juntos. Para gran alivio de Izuku, Nezu lo llamó a la oficina del director para continuar con sus sesiones antes de que el semestre comenzara de verdad. A Izuku le venía bien la distracción, y cuanto más tiempo pasaba con Nezu, más sospechaba que el director también lo hacía. Mientras mantenía su actitud siempre alegre, Izuku notó que los tics del director se acentuaban. En concreto, el creciente olor a tabaco que emanaba de la quimera. Por suerte, Nezu parecía disfrutar de sus sesiones tanto como Izuku, ya fuera hablando de quirks, jugando al ajedrez o probando quesos al azar. Izuku acabó tomando gusto por el Gouda. Nezu le confesó a Izuku que los estudiantes de primer año de héroes pronto presentarían sus exámenes de licencia provisional, antes de lo habitual. Por ello, Nezu le pidió a Izuku que analizara a los estudiantes de héroes en su campamento de entrenamiento, que había reanudado en la escuela, y que se reuniría personalmente con algunos de ellos. Les fallé a mis amigos en el campamento de verano. Dejé que mis emociones más oscuras me abrumaran y, por lo tanto, perdí el control de Dark Shadow. Confesó Tokoyami, con los ojos cerrados, como si el recuerdo le doliera. Lastimé a Shoji. Casi lo mato. Esperaba que pudieras ayudarme a evitar que esto volviera a suceder. Izuku ascendió al chico con cabeza de pájaro, comprendiendo en parte lo sucedido. Shoji era uno de los muchos estudiantes del curso de héroes gravemente heridos durante el ataque al campamento de verano. Izuku aún podía ver algunas feas quemaduras en la piel de Tokoyami. Izuku había visitado a Shoji en el hospital después del rescate de Bakugou, y descubrió que solo gracias a la ayuda de Recovery Girl el estudiante de Dupli Arms podría volver a caminar, y al menos seguir trabajando para ser un héroe. Cuando Izuku lo visitó, Shoji le contó a regañadientes lo que le había sucedido en el campamento de verano. Durante el ataque, Shoji había sido ensartado por el villano Moonfish, quien le había arrancado uno de sus brazos. Si bien su don le permitía regenerarlos, verlo herido, sumado a que era medianoche en medio de un bosque, había potenciado a Dark Shadow de Tokoyami hasta el punto de que este lo abrumó, provocando que Dark Shadow se volviera loco. El alboroto casi aplastó tanto a Moonfish como a Shoji, quien apenas había logrado resistir el ataque gracias a su propia fuerza y resistencia. Izuku revisó las notas que tenía sobre Tokoyami. Su peculiaridad, Dark Shadow, le permitía manipular su sombra para darle forma física. Dark Shadow se fortalece en la oscuridad o cuando Tokoyami experimentaba emociones particularmente intensas, aunque a costa de perder el control. Ser lo suficientemente fuerte y rápido como para derrotar a Yaoyorozu y finalmente obtener el tercer lugar en el festival deportivo fue bastante impresionante. Sin embargo, lo más interesante para Izuku era que Dark Shadow era uno de los pocos ejemplos de un Kirk consciente, o posiblemente incluso inteligente, capaz de actuar independientemente de Tokoyami. Izuku normalmente estaría demasiado emocionado como para quedarse quieto para poder trabajar con un Kirk tan único y poderoso, pero se dio cuenta de que no era el momento de obsesionarse con algo así. Tokoyami le había dicho directamente a Izuku que estaba considerando abandonar el curso de héroe si no podía manejar este problema. De acuerdo, tengo algunas ideas, explicó Izuku. Pero primero tengo que preguntar algo. ¿Podrías hablar con Dark Shadow? Tokoyami parpadeó, sorprendido por la petición. ¿Quieres hablar con Dark Shadow? Izuku asiente.
Tokoyami dudó, aparentemente reticente, pero finalmente accedió y permitió que Sombra Oscura se formara. El Kirk era básicamente una sombra conectada al estómago de Tokoyami, que compartía la silueta de su cabeza de pájaro, aunque actualmente tenía un contorno más suave, asomándose con cautela por encima de la mesa entre Izuku y Tokoyami. Sombra Oscura. Me alegra poder hablar contigo por fin, saludó Izuku. Sin embargo, Sombra Oscura no respondió al principio, acurrucado como un perro culpable. Era muy diferente de la forma grandilocuente y enérgica en la que Izuku solía ver el Kirk. Hola. Dijo finalmente el Kirk. ¿Cómo prefiere que me refiera a usted? ¿Es hombre o mujer, o no se identifica con ningún género específico? Soy un chico, como Fumi, respondió Kirk. Izuku escribió una pequeña nota en su análisis. ¿Está bien Dark Shadow? Primera pregunta. ¿Quieres ser un héroe como Tokoyami? Dark Shadow se animó un poco. Sí, creo que los héroes son geniales y quiero ser como ellos. Gracias. Izuku asintiendo. Hablar con Dark Shadow en ese estado era como hablar con un niño asustado, comprensible considerando lo que habían pasado. Tokoyami dijo que quería ayuda para controlar mejor a Dark Shadow. Normalmente, podría darte algunas sugerencias, pero el problema es que Dark Shadow es un ser consciente. No sé si deberías, o realmente puedes, pensar en él como algo que puedas controlar por completo. Tokoyami frunció el ceño e inclinó la cabeza, dándole a Dark Shadow una mirada culpable, que el Kirk compartía. Izuku continuó. También es poco práctico para ti ver a Dark Shadow de esta manera. Izuku señaló el capricho. Después de todo, extrae el poder de tus emociones, y probablemente no sea sano reprimirlas. Si vas a ser un héroe, tendrás que lidiar con situaciones extremas. ¿Qué harías entonces como alternativa? Preguntó Tokoyami. Bueno, Izuku pasó a otra página, notó que Dark Shadow a veces sale por voluntad propia, pero por lo demás tienes la capacidad de reprimirlo. Sí, respondió Tokoyami, notando una mirada de disgusto de Dark Shadow. Por el contrario, explicaste que Dark Shadow te controla cuando estás abrumado. Sí. Respondió Tokoyami nuevamente, esta vez con Dark Shadow luciendo culpable. Dark Shadow, cuando esto sucede, ¿pretende controlar a Tokoyami? Le preguntó Izuku al Don. ¡No! Gritó Sombra Oscura. No quería ponerme histérico en el campamento de verano. Solo quería detener a ese tipo de dientes espeluznantes, yo. Pareció que Dark Shadow se encogía. No quería lastimar a Shoji, es bueno con nosotros. Es el mejor amigo de Fumi. Tokoyami cerró los ojos y frunció el ceño avergonzado, pero también le dio unas palmaditas en la cabeza a Dark Shadow. A ti, Izuku dudó, dándose cuenta de que iba a pisar callos, ¿alguna vez te molesta si Tokoyami no te deja salir? Tokoyami miró a Dark Shadow, quien evitaba la mirada de Tokoyami y fruncía el ceño. Sombra, dijo, esta vez con aire de culpabilidad. Admito que me disgusta que hagas cosas que me avergüenzan, y me asusta lo que hiciste, lo que hicimos en el campamento. Tokoyami apartó la mirada, avergonzado. Pero siento cómo te he tratado últimamente. Quizás debería ser más considerado. Bueno, tengo algunas ideas para ayudarte con esto, sugirió Izuku. Sé que puede haber límites en lo que puedes hacer con las restricciones del uso público de tu Kirk, pero quizás podrías darle a Dark Shadow un poco más de autonomía cuando quieras salir. Aunque tengan personalidades diferentes, podría mejorar su relación. Tokoyami miró a Izuku con curiosidad. Estoy de acuerdo en que probablemente debería cambiar mi forma de percibir y tratar a Dark Shadow, pero ¿cómo evitaría esto que volviera a ocurrir un accidente? Tendríamos que probar esto, pero tengo una teoría de que si le permite a Dark Shadow más control cuando estás tranquilo, podría traducirse en que Dark Shadow no te abrumará cuando tengas el control, explicó Izuku. Tokoyami y Dark Shadow se miraron el uno al otro, impresionados. Hablas de esto casi como si fuera una relación yin-yang, que no puedo imponer mi voluntad a Dark Shadow, sino que necesito equilibrar la mía con la suya, reflexionó Tokoyami. No puedo tratar a Dark Shadow como un demonio al que debo encadenar, o no me vería mejor cuando su poder me abrume. Se giró hacia Dark Shadow e inclinó la cabeza. Me esforzaré por ser un mejor anfitrión para ti, Dark Shadow. Ah, Fumi, se rió Sombra Oscura. Deja de ser tan dramático. Eres mi hermano. Quiero ser un héroe contigo, no podemos permitir que esto nos desanime. Izuku afirmó en afirmación. Esa es la idea.
Creo que ustedes dos, quizás más que nadie en su clase, necesitan enfocarse en su salud mental y emocional para convertirse en los mejores héroes posibles, considerando cuánto de su poder y estabilidad depende de su relación. Quizás también podrían hablar con Oundog o aprender meditación. Eso te sería especialmente útil, Dark Shadow, ya que podría ayudarte a ser más consciente si alguna vez abrumas a Tokoyami. Al final de la sesión, Tokoyami y Dark Shadow dejaron a Izuku mucho más animado, lo que le permitió respirar aliviado. Por alguna razón, Mina, Asido y Denki Kaminari pidieron ver a Izuku al mismo tiempo. Cuando se sentaron a la mesa frente a Izuku, ninguno lucía su mejor aspecto. Al igual que Yaoyorozu y Shoji, ambos tenían notorias ojeras. Estaban tensos, como listos para saltar y correr en cualquier momento. Era muy distinto del comportamiento normalmente excitable que solían exhibir el rubio Kaminari y la rosada Asido. Asido, en particular, parecía un punto de llorar. Están ustedes dos. Antes de que Izuku pudiera decir otra palabra, Asido corrió alrededor de la mesa y lo abrazó, sollozando en su hombro. Ah, Asido, balbuceó Izuku, nervioso y alarmado por el repentino movimiento de Asido. Para no molestar a la pobre chica cuando estaba claramente en apuros, Izuku no intentó detenerla. Kaminari parecía apenas capaz de controlarse. «Nos salvaste la vida», murmuró finalmente Asido en la camisa de Izuku. Disculpa?» preguntó. «Tiene razón, hermano», dijo Kaminari con voz ahogada, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño o el estrés. «Habríamos muerto en el campamento de verano de no ser por ti». Izuku parpadeó, confundido, esperando a que ambos se calmaran lo suficiente para explicarse. Finalmente, Asido lo soltó y volvió a sentarse, un poco más tranquilo. ¿Quieres hablar de ello?», preguntó Izuku. Kaminari y Asido se miraron. Kaminari sospechó. «Bueno, entonces, ¿sabes por qué Asido y yo reprobamos el examen final?». Izuku asiente. «No te culpo por eso. No creo que tú, ni nadie de tu clase, hubiera podido lidiar con alguien como Nezu de muchas maneras». Kaminari se encogió de hombros. «Sí, bueno, lo hicimos. Todos los que reprobaron el examen final tuvieron que tomar clases de refuerzo durante el campamento, incluido Bakugou». Kaminari hizo una mueca, ya sea por el recuerdo de las lecciones en sí, o por estar cerca de un Bakugou descontento y constantemente irritado porque se esperaba que tomara esas lecciones en primer lugar. «La noche del ataque, hubo una prueba de coraje», dijo Asido. «Nos la perdimos por culpa de las lecciones. Fue entonces cuando atacaron los villanos», hizo una mueca, abrazándose. «Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, Blackin nos hizo quedarnos en la cabaña. Se suponíamos que estaríamos a salvo». Asido se estremeció, con la voz temblorosa. Pero de repente, uno de los villanos, Muscular, apareció y destrozó la cabaña. Izuku jadeó. Muscular había sido uno de los villanos aprehendidos tras el ataque al campamento de verano, pero los medios no habían recibido información sobre cómo habían aprehendido a un villano tan violento y peligroso. «Blackin nos dijo que corriéramos y nos escondiéramos», Asido frunció el ceño, temblando de nervios o de ira, pero Bakugou corrió hacia Muscular y se interpuso en el camino. «¿Bakugou luchó contra Muscular?», preguntó Izuku. Sabía por sus tíos que Bakugou había resultado herido como consecuencia del ataque, pero no tenía detalles específicos. Más bien parece que Bakugou saltó hacia él, y Muscular le dio un revés a Bakugou mandándolo a través de un árbol. Kaminari se quejó, haciendo que Izuku se estremeciera. «Blackin intentó protegernos, pero Muscular solo, Asido gimió y gimió. Había sangre por todas partes y Muscular se descoyuntó los brazos, hizo una mueca y negoció con la cabeza. Él iba a atacarnos a todos, y Blackin no pudo hacer nada para detenerlo, pero, Asido parpadeó para contener las lágrimas y miró a Izuku. «Pero, recordé una de las cosas que me dijiste, que los ácidos fuertes conducen mejor la electricidad, así que llamé la atención de Kaminari. Le tiré el ácido más fuerte que pude a Muscular y siguió un camino hacia Kaminari, le dolió, pero solo lo enfureció. Nos habría matado, pero entonces Kaminari metió un tubo de metal en el ácido y usamos su kirk, jeje», rió Kaminari con nerviosismo, frotándose la nuca. Puede que me haya excedido, pero, lo detuvo, de todos modos. Dijo esto, aunque su nariz se retorció como si recordara un mal olor y su cara se puso un poco verde. Izuku sintió que se le revolvía el estómago al pensarlo. Si Asido hubiera usado su ácido más fuerte y Kaminari su voltaje más alto, bueno, sabía que Muscular al menos no murió.
Pero, Asido se acurrucó de nuevo, cuando intentamos buscar a Bakugou, ya no estaba. Uno de los otros villanos lo atrapó mientras estábamos distraídos. No pudimos ir tras él con Blood Sensei así que nos escondimos en el bosque hasta que llegó la policía. Izuku frunció el ceño con compasión. Le dolía ver a los estudiantes, normalmente bobos, tan conmocionados. Así que, Kaminari se encogió de hombros. Sí, de verdad nos salvaste, tío. Queríamos agradecerte por eso. Izuku sonrió. Me alegra mucho oír eso. Me alegra que hayan salido sanos y salvos. Esa es la otra razón por la que queríamos hablar contigo. Asido se frotó los ojos con la manga y le similarmente a Izuku. Queremos saber si tienes algún otro consejo que puedas darnos. Izuku sonrió. Creo que tengo algunas ideas, respondió abriendo su cuaderno. Los exámenes provisionales llegaron y pasaron, y todos los estudiantes del curso de héroes, excepto Bakugou y Todoroki, aprobaron. Sin embargo, este hecho terminó filtrándose a los medios, quienes rápidamente aprovecharon el supuesto fracaso de Bakugou y lo mucho que la UA lo había promocionado como uno de sus mejores estudiantes, quien se esforzaba más que nadie. Parecía que los elogios que Bakugou había recibido se estaban regresando en su contra, tanto para él como para la reputación de la UA. Sin embargo, esto era solo una de las cosas que gritaba la creciente masa de reporteros y manifestantes contra la UA reunidos frente a la escuela. Kagaya bromeó diciendo que al menos ahora, con los dormitorios, no tenían que abrirse paso entre la multitud solo para llegar a clase a tiempo. El semestre comenzó de nuevo. 1C empezó a cursar cálculo, historia europea post-Kirk, literatura de principios del siglo XX, etc. En una victoria muy necesaria para la UA, Togata se hizo un nombre al derrotar a un jefe Yazuka llamado Overhaul. Un fotógrafo afortunado capturó al héroe provisional de Million, noqueando al villano monstruosamente mutado de un solo golpe mientras protegía a una pequeña niña con cuernos. Uraraka incluso recibió algunos elogios por ayudar a Ryukyu en el incidente. Esto hizo que las chicas del 1C volvieran a charlar, con la esperanza de poder darle su número a Togata. Tohei que apenas logró convencerlas a ellas y al resto de la clase en sus preparativos para el próximo festival cultural. Sin embargo, las chicas seguían cotilleando y fantaseando con Togata, y algunas incluso sugirieron, con esperanza, que con su poder podría convertirse en el próximo símbolo de la paz. El 1C se había reunido en su dormitorio, triste, asustado y enojado. Llevaban semanas trabajando para perfeccionar su presentación, considerando el festival cultural como su oportunidad para brillar tras quedar marginados en el festival deportivo. Desafortunadamente, se canceló antes de que tuvieran la oportunidad, y parecía que la mitad de los compañeros de Izuku culpaban a la 1A, mientras que la otra mitad estaba aterrorizada por la irrupción de otro villano en la UA y las circunstancias de su derrota. La UA había estado intentando aprovechar el optimismo tras la victoria de Togata contra Overhaul, con la esperanza de que los estudiantes pudieran disfrutar del festival escolar, a pesar de la gran cantidad de resentimiento hacia el 1A. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Genle Criminal irrumpió en el campus, interrumpiendo la actuación del 1A antes de que pudiera empezar. El pánico resultante por la irrupción de otro villano resultó en varios heridos. Los visitantes se precipitaron en estampida, los profesores intentaron atrapar al villano y a su asistente, solo para ser engañados por su extraño Kirk. Sin embargo, lo que empeoró el festival fue cómo Genle fue finalmente atrapado, ya que el Kirk de Togata mutó, liberando enormes látigos negros. Los látigos atraparon a los dos criminales, aunque casi los aplastaron y obligaron a ser enviados al hospital antes de ir a la cárcel, pero Togata parecía incapaz de controlar la evolución de su Kirk, ya que sus látigos arrasaron la zona, incluyendo varias de las tribunas de las otras clases. Tsutaka Aoyamato, un chico de tupé negro y barbilla grande, fue uno de los críticos más fuertes. No lo puedo creer, atrajo a otro villano aquí. Aoyamato, eso no es justo. Izuku intentó proteger la reputación de sus amigos del curso de héroe, pero fue silenciado. Vamos, Midoriya, argumentó Aoyamato. Esta es la tercera vez que atacan la escuela, y siempre se centran en ellos. Se presumieron mucho en el festival deportivo, pero salvo por aquella escena con la Yakuza, donde Uraraka fue uno de los que realmente hizo algo, han fracasado siempre. Tengo que admitirlo, Midoriya, añadió Tohei desde su asiento, sacando helado de un recipiente, sé que dijiste que Yaoyorozu y Shoji son buenas personas, pero nos cuesta creerlo cuando siguen asociándose con ese idiota de Bakugou.
Izuku no tenía mucho que argumentar, sobre todo con la moral tan baja. Tenía que admitir que él también era molesto. Como nadie parecía poder animarlos, Izuku dedicó su tiempo a investigar sobre Genle Criminal, cuyo verdadero nombre era Danjuro Tobita. Era un antiguo alumno héroe que terminó siendo expulsado tras reprobar su examen de licencia provisional demasiadas veces y herir accidentalmente a un héroe y a un civil en un acto de vigilante. Por lo que Izuku había podido deducir el discurso del villano antes de que todo se desatara, quería dejar huella en la historia con sus crímenes, pero hasta entonces se había conformado con pequeños actos de vandalismo. Sus acciones eran egoístas y habían lastimado a gente, pero, de una forma retorcida, Izuku sintió que podía comprender a Tobita, pensando que podría haber terminado como el villano si no hubiera encontrado placer en su nueva vida. Sin embargo, era extraño. Genle Criminal tenía un don tan poderoso y era lo suficientemente hábil como para evadir a muchos de los profesores de la UA. A pesar de las críticas hacia UA, que Izuku sabía que surgirían a partir de esto, Izuku sabía que sus maestros eran héroes poderosos y hábiles. Si él poseía tal poder y habilidad, ¿cómo había fracasado Genle Criminal en su empeño por convertirse en héroe? Había otros como él, personas que perseguían el sueño del heroísmo, solo para fracasar y verse empujados a una vida de oscuridad o villanía.